edición de La Finca de hoy. En el Chocó, la Fundación Agropecuaria Tejiendo Esperanza está adelantando un proyecto que busca analizar la cría de bocachico en cautiverio y en policultivo. Atento a los resultados para que pueda replicar la estrategia en su proyecto. En Cibaté, Cundinamarca, encontramos a un ganadero que decidió alternar sus tierras entre la siembra de papa y arracacha con las pasturas. Las razones las conoceremos a continuación. Expertos caficultores nos entregan algunas técnicas que usted puede aplicar en la poscosecha de café para que los atributos puedan conservarse por más tiempo. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia, en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de la finca de hoy. Y es un placer estar con ustedes esta mañana nuevamente aquí en la finca de hoy para acompañarles con todos los temas agropecuarios. El recorrido lo vamos a iniciar en el departamento del Chocó. Hasta allí llegó nuestro equipo periodístico liderado por el periodista Nelson Andrés Suaza para hablarnos sobre la cría de bocachico en policultivo. Esta es una técnica que están utilizando los habitantes de la zona para recuperar este pez que en algún momento fue un renglón importante de la economía del departamento de Chocó. Propio del clima tropical y de las aguas dulces colombianas, el bocachico recibe su nombre gracias a la forma sobresaliente, carnosa y pequeña de su boca. Tiene dientes diminutos, escamas rugosas al tacto y el color de su cuerpo es plateado, con aletas amarillosas y rojizas. Históricamente, el aprovechamiento de la especie se ha hecho sin necesidad de cultivarlo, realidad que ha ido cambiando debido al impacto negativo de las acciones del hombre en ríos y quebradas. Es un pez que históricamente los chocuanos hemos consumido toda la vida, es decir, Melatratos es el río que más produce bocachico y que lamentablemente en los últimos años hay un diagnóstico de contaminación con mercurio y que ya perdimos ese producto tan especial, tan importante para el chocuano, que es fundamental en la canasta familiar. El pez habita naturalmente en los ríos como el Magdalena, Sinú, San Jorge, el Cauca, Ranchería de la Guajira, el río Claro de Barranca Bermeja y en ciénagas y afluentes del departamento del Atlántico, mientras que en el municipio de Ismina se está empezando a cultivar en cautiverio. Nosotros aquí en este lago, por ejemplo, tenemos dos especies, buscando especies que sean compatibles, que puedan vivir, digamos, en un mismo lugar. Y aquí tenemos la cachama, en este pozo acá tenemos la cachama negra, y el bocachico. Tenemos 3.000 cachamas y tenemos 500 bocachicos. Por tratarse de un pez cuyo desarrollo se da exclusivamente en el fondo de los afluentes, el estanque debe tener una profundidad específica con el fin de que no se altere la temperatura del agua y así la adaptación sea más sencilla. 1 metro de profundidad. Y justamente porque tenemos acá tenemos la ventaja también de la lluvia, el sistema de circulación del agua es permanente, la renovación del agua es permanente. La implementación de filtros como este es fundamental dentro del trabajo en esta explotación, debido a que con ellos se va regulando la cantidad de agua a medida que crecen los peces, puesto que ellos van demandando menos temperatura y mayor cantidad de oxígeno. Según estudios, el bocachico, a diferencia de otras especies, es un pez succionador, es decir, que extrae su alimento del lodo que hay en el fondo del estanque, consistente en la materia orgánica integrada por vegetales y animales en descomposición, llamada detritus. Bocachico tiene la ventaja que el bocachico, digamos, se alimenta del lodo y de las larvas que están debajo, en el pozo. Él no sale a tomar alimentos afuera, sino que básicamente se alimenta de lo que cae. Entonces, cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, concentrados a este pozo, o aplicamos el hoja de la yuca o el bore o otro tipo de alimento, lo que cae abajo y se asienta, el bocachico puede digerirlo, digamos, puede alimentarse. Las tilapias, la cachama requieren de concentrado, de alimento para que crezcan y sean rentables. Esa es la ventaja del policultivo, que las sobras de alimento que no se consumen los peces que están en la superficie se van al fondo del estanque, se desintegran y sirven de alimento para el bocachico. La única salvedad en este modelo es que el tiempo que se tardan las especies en ser cebadas no es el mismo y algunas son depredadoras de otras. Inclusive uno lo que hace es el bocachico un poco primero, porque él es más lento para crecer, y la tilapia un poquito después. Digamos, la cachama puede ser una especie de depredador, puede llegar a ser depredador,
pero cuando los echamos pequeños los dos, pues pudieron crecer y ya estando grandes no se van a hacer daño. Naturalmente en cautiverio el rendimiento del pez no va a ser el mismo al que se registra en ambientes naturales, donde los machos alcanzan hasta 50 centímetros de longitud. Hemos visto que ha venido creciendo de manera adecuada y en 5 meses tenemos un bocachico ya de media libra. Y nosotros esperamos que si sacamos la cachama a los 7 meses, digamos que a los 8 o 9 meses estemos sacando el bocachico, también al mismo peso. En la explotación, el peso comercial de la cachama y de la tilapia es de 750 gramos. Diccionario agropecuario. El glosario del campo colombiano. Guachapear. Acción de limpiar o desherbar zonas de monte utilizando herramientas como machetes y guadañas. Este término hace referencia a la labor realizada sin esfuerzo y con desdén. Diccionario agropecuario. Y ya saben que aquí en la finca de hoy este recorrido es por todo el territorio nacional. Ahora vamos a desplazarnos para el municipio de Cibaté, en el departamento de Cundinamarca. Pues allí un ganadero de la zona viene realizando un trabajo bien interesante y es, por decirlo de alguna manera, la rotación de sus tierras, no rotación de potreros, porque él utiliza en una temporada para sembrar papa y luego vuelve a utilizar ese mismo terreno para sembrar pasto para sus animales, pero que sea él mismo que nos explique cómo es esta estrategia y cuáles son las ventajas que ha obtenido a partir de ella. Hola, yo los saludo a usted y a todos nuestros televidentes. La preparación del suelo previo a la siembra de pasturas es una actividad indispensable para el desarrollo de las praderas. Para este fin, algunos productores han optado por establecer ciertas plantaciones que contribuyen a brindar las condiciones necesarias para la alimentación de los bovinos. Desde hace muchos años se ha manejado una implementación de praderas por medio del cultivo de la papa, que por términos de costos pues es bastante beneficioso para el ganadero. Si quisiera establecer una pradera, pues yo tendría que hacer una preparación del terreno, tendría que hacer un análisis de suelos, y respecto al análisis de suelo tendría que hacer una fertilización. Lo ideal sería pues escoger una semilla que en condiciones de mi suelo sea la mejor y que en lo posible supla las necesidades de mis animales, sea de proteína o sea de energía. La siembra de plantaciones como papa y arracacha requieren de una minuciosa preparación de suelos y la aplicación de elementos como nitrógeno, fósforo y potasio por medio de fertilizantes que pueden ser orgánicos o comerciales, cuyas sustancias permanecen en el suelo en importantes porcentajes aún después de cosechado el producto, y que además dejen la tierra suelta, beneficiando la posterior siembra de pastos para la alimentación bovina. Las vacas, por sus condiciones de pezuña, tienden a endurecer mucho el suelo. Entonces yo tengo que estar constantemente o rayando, o si voy a hacer la implementación, lo ideal sería que para que esta semilla se desarrolle, tenga las condiciones de humedad y de suelo completamente suelto. Aparte de la papa, lo ideal sería buscar eso, qué cultivos me dejan suelto el suelo. Esta implementación, además de representar una optimización en el tiempo de preparación del suelo, también contribuye a mejorar la rentabilidad de la finca, pues muchos ganaderos optan por ofrecer en arriendo pequeños espacios de tierra a agricultores que, como en el caso del cultivo de papa, en 6 meses aproximadamente cosecharán su producto. Yo tendría que tener por hectárea una determinado presupuesto. En cambio, con el cultivo de la papa, pues aparte de tener un ingreso adicional por el arriendo, los paperos tradicionales tienden a usar mucho más en su cultivo de lo que necesitan. Cuando yo arriendo, aparte de eso, pues todo lo que quedó de la papa, eso va a quedar ahí, y me ahorro la preparación, me ahorro la fertilización, de tal manera que simplemente es regar el pasto. Previamente pues ya ha citado mirar respecto a los análisis de suelos, respecto sobre todo a pH, porque hay condiciones que hay que mejorar. No todos los paperos me dejan buenas condiciones, ¿no? Porque hay unos que encalan, hay otros que fertilizan con gallinas, hay otros con humus. Entonces la idea es simplemente mirar qué me sobró de lo que quedó de los paperos
y en 2-3 meses ya tendré mi pastura otra vez para cosechar. Haga una elección adecuada del pasto a sembrar, pues de esto dependerá el aprovechamiento que se le dé a la previa preparación del terreno y la alimentación balanceada de los bovinos. Tenga en cuenta que para que esta implementación sea eficiente, el productor debe respetar los tiempos de corte y manejo indicados según el tipo de pastura. Si decidimos usar una semilla importada, esto debe traer una etiqueta con un porcentaje de pureza, un porcentaje de germinación, y también tiene que traer unos intervalos entre cortes. También tiene ahí principalmente la fecha del primer pastoreo. Es muy importante que esta fecha se respete, porque si coseché la papa, hoy riego el pasto y en la fecha que me aparece en la etiqueta dice primera fecha para pastoreo son por lo general 4 o 3 meses. Si lo hago antes, pues toda la inversión se perdió. Hasta ahora se están empezando a desarrollar las raíces, y lo ideal es que si esta etiqueta ya está establecida fue porque previamente se hizo un análisis profesional. Generalmente las pasturas están listas para ser suministradas a los bovinos a los 2 o 3 meses de sembradas, lo que quiere decir que en promedio todo el proceso de preparación del suelo y cosecha del pasto tarda unos 10 meses si se lleva a cabo de manera juiciosa y respetando cada etapa. Haga rentable su finca en un 2x3. Un cultivo de fresas semi-hidropónico permite aprovechar el espacio en el terreno, pues se puede hacer en varios niveles. Para establecerlo, siga estos pasos. 1. Disponga de postes de eucalipto y entiérrelos en el suelo a una distancia de 1,50 m entre cada uno. También procure que tengan una altura de 1,20 m para más comodidad en el manejo diario. 2. Use estructuras plásticas en forma de chorizo y llénelos con tierra negra, cascarilla de arroz, escoria de carbón y humus de lombriz. Establezca guayas que vayan en medio de los postes y ubique los plásticos encima de ellas. 3. Abra huecos a una distancia de 25 centímetros cada uno y siembre la planta. También instale un sistema de riego por goteo que diariamente nutre el cultivo. Siga estos consejos y mejore el rendimiento productivo de su explotación en un 2x3. Y esta mañana nosotros aquí en la finca de hoy ya estuvimos en el departamento del Chocó, también en Cundinamarca, y ahora continuamos para el departamento del Huila. Allí estuvimos grabando los cafetales de la zona. Nos encontramos con algunos caficultores que tienen mucha experiencia sobre el cultivo del grano, y ellos lo que nos quieren contar a continuación es cómo conservar los atributos propios del café para que perduren por más tiempo y así la textura, el sabor, el aroma y otras cualidades nunca se pierdan. Cultivado en medio de las ramificaciones central y oriental de la cordillera de los Andes, el café del departamento del Huila es uno de los más reconocidos por su acidez, fragancia y aroma intenso. Estos atributos que lo destacan nacional e internacionalmente pueden conservarse por largo tiempo. Y en la finca Tamaná del municipio del Pital en el Huila nos compartirán el trabajo que desarrollan para este fin. Es un conjunto de cosas que acoplamos, que el cual podemos enumerar voy a tratar de enumerarlos paso a paso. Va desde el cultivo, desde la fertilización, hasta llegar al punto del secado. Porque si hay una buena fertilización va a haber unos granos vigorosos, unos árboles vigorosos, buenos. Inicialmente por cuestiones económicas que podíamos hasta hacer 2 solo fertilizaciones en el año. Entonces puede haber afectado que la tasa no mejorara. Ahora estamos haciendo 3 cada 4 meses, ¿sí? En eso estamos haciendo un control para tener un grano más uniforme, más completo. El buen café en cuanto a sabor y aroma corresponde a una combinación de compuestos químicos en el grano. Algunos ensayos de expertos indican que al aplicar calcio, boro y potasio en la fertilización se puede mejorar la calidad. La recolección aquí en esta finca se hace muy diferente a las fincas demás. Se hace solo productos maduros. ¿Por qué solo granos maduros? Porque si recogemos un pintón o un verde nos va a dar astringente en la taza. Si se nos pasa un grano de sobremaduro que recojamos del suelo nos va a dar químico
o nos va a dar fermento. Entonces, por eso solo granos maduros. Luego de la recolección, los granos se pesan y se llevan a los tanques de flote, en donde se realiza la clasificación. Se efectúa separando los cuerpos por densidad utilizando agua. El café que nos queda, que no flota, va a unas camillas, el cual si va un grano verde, lo sacamos manual. Si queda uno pintón, lo sacamos manual. Entonces, después ese producto va a la tolva. Bueno, decimos que el proceso de fermentación depende la temperatura, que haga mucho frío en la noche o calor, entonces va dentro de 16, 18, 20 horas de fermentación. Después de esa fermentación lavamos ese café y lo dejamos 12 horas en piscina. Después de lavado el grano, se deja en un estanque con agua por 12 horas. Luego se lleva al secadero, que debe contar con una polisombra para que los rayos del sol no lleguen de forma directa y así evitar que se quemen los embriones. El secado dura entre 15 y 20 días. Los caficultores aseguran que a mayor tiempo de secado, menor deterioro de los granos. Después de ese secado, iría a una bolsa Grapon, una bolsa especial para mantener un café. Y estos cafés se recogen con una humedad del 10.5 de humedad y se echan en costales o embolsados en esa bolsa Grapon. Todo ese conjunto hace que esos cafés duren más sin dañarse. Ese es el proceso, o sea, es un conjunto de cosas por eso esos cafés ha traído cafés de un año de cosecha a cosecha y no han perdido los atributos. La limpieza de toda la infraestructura de producción es determinante en la calidad del producto final. La maquinaria, los estanques de fermentación y los secaderos deben permanecer muy limpios y revisar que no quede un solo grano, ya que este puede afectar o contaminar un lote muy grande de café. Noticias agropecuarias. Continúa la gestión de nuevos mercados para productos agrícolas colombianos en el exterior por parte de la delegación colombiana conformada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que en visita a Seúl y en compañía de la Embajada de Colombia en Corea, buscan que productos como el aguacate Hass, la carne porcina y la pitaya sean admitidos en ese país del suroriente asiático. Durante el marco de la feria Expo Agrofuturo, que será del 22 al 24 de agosto en Corferias y que este año se realizará en Bogotá, tendrá lugar el 10º Congreso Internacional Agropecuario Innovación para un Nuevo Agro, cuyo propósito es fomentar la rentabilidad para los empresarios del sector agropecuario, conociendo las novedades en cuanto a insumos y avances tecnológicos enfocados hacia una agricultura innovadora, eficiente, rentable y amigable con el medio ambiente. Síguenos en @lafincadehoy. A ustedes gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Recuerden que todo nuestro contenido agropecuario lo pueden visualizar ingresando a nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Nos encuentran como La Finca de Hoy. Todos los videos, todos los consejos y las enseñanzas de nuestros amigos los campesinos, allí están para que los implemente en su finca, en su cultivo, en su explotación pecuaria. De nuevo, gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz día.